Y hoy nuestro tema del día, la aventura de la internacionalización. Y es que es una de las fases con las que casi todo emprendedor sueña alcanzar. Pero iniciar un proceso de internacionalización empresarial significa lanzarse a una aventura con final incierto. Reproducir el éxito de una empresa en el extranjero suena a viajes y a nuevas aventuras, pero no es un paseo, para nada. Una aventura sí, desde luego, pero que puede acabar en una pesadilla si no se acierta con la estrategia, el momento o los compañeros de viaje. La internacionalización es un viaje de larga duración, lleno de situaciones adversas y favorables, pero si se siguen los pasos adecuados podemos volver con las maletas llenas. Hoy vamos a adentrarnos en la aventura de internacionalizar, el cuándo, el cómo y el por qué. ¿Nos vamos de viaje? Pues no te muevas porque comenzamos. Pues vamos a seguir pasándolo bien porque, como te decía, esto de la internacionalización es uno de los puntos favoritos de la mayoría de emprendedores con los que trabajo. Cuando les hago la pregunta el primer día que empiezo con ellos de ¿dónde te ves en 5 años?, casi todos se ven vendiendo sus productos y servicios por medio mundo. Pero para emprender un proyecto ambicioso como la internacionalización de una empresa, se deben de tener claros los motivos por los que se quiere empezar esa aventura. Correr riesgos y enfrentar este desafío no es algo baladí. Como en cualquier razonamiento lógico, los pros deben superar los contras, pero sobre todo es clave el timing. Se estima que de las empresas que llevan en mercados exteriores más de 10 años, solo el 33% ha tenido éxito. El resto falla principalmente por 2 motivos. El primero es el efecto fatiga, es decir, abandonar el proceso tras 2 o 3 años sin conseguir resultados. Y el segundo es por invertir en zonas inadecuadas para la empresa, por no realizar correctamente las fases de planificación y análisis. El proceso de internacionalización conlleva unos pasos complejos, pero las ventajas que se pueden obtener compensan todo el esfuerzo si se implementa de manera adecuada. Vamos a dar esos pasos con 3 de nuestros expertos y colaboradores habituales, Miguel Moneo, Antonio Marín y Pedro Villagrán. Bueno, Antonio, voy a empezar por ti porque te cambia el apellido, Antonio Martín, no Antonio Marín. Buenas tardes, Miguel, Antonio, Pedro. Buenas tardes, Mariló. Bueno, pues ayer justamente tuvimos un especial de emprendimiento en Latinoamérica y se volvieron a poner sobre la mesa las bondades de salir de nuestro entorno local, de nuestro entorno nacional, cruzar el charco, dar el paso, pero también las dificultades, muchas dificultades para dar el salto, ¿verdad, chicos? Antonio. Sí, a ver, y encima has mencionado, yo creo que una de las claves que es Latinoamérica, ¿no? O sea, en general, cuando el empresario español, lo que decías, dentro de 5 años donde se ve fuera, está la parte romántica, la parte de aventura que mencionabas, y Latinoamérica consideramos que es lo fácil, por el idioma o tal, no es tan fácil. Sí, efectivamente. Es absolutamente cierto. Todos tenemos en la cabeza que es el mercado natural, que hay una ligazón, y es cierto, pero no significa que eso sea más fácil. Muchas veces el producto o servicio que hacemos nosotros no se compra principalmente ahí. Entonces tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo de dónde es. En esta mesa todos tenemos un poquito de experiencia internacional y por eso esta mesa de expertos y sabemos que cuando empiezan nuestros emprendedores sueñan con esa parte de verse en todo el mundo y luego cuando te pones ahí, ¿verdad, Pedro? Cuando salimos, pues bueno, mi primera internacionalización, pues tuve que aprender todo tarde y mal. Bueno, y es lo que estamos comentando, no es nada fácil y además tenemos unos problemas de concepción enormes. Claro. Pensamos que mercados que los desechamos directamente en nuestra cabeza y luego resulta que son los más potenciales. Y es verdad que hay, aparte de nuestro producto y de nuestro carisma, hay determinadas cosas que nos definen a los españoles y hay en muchos lugares del planeta Tierra donde nos tienen especial cariño y en otros sitios donde nos tienen especial
odio. Entonces hay que jugar un poco con todo esto. Es lo que decía Marilo antes, es la labor de investigación, o sea, hay que dedicarle tiempo. La planificación, la investigación, desde luego en nuestro módulo, ya lo sabemos, sabéis que nuestros expertos también los podéis encontrar en el increíble MBA del empresario del que os hablo cada día, ya sabéis, el único máster con el que sales con una empresa en funcionamiento y con financiación para tu proyecto, y además tenemos un módulo muy concreto para internacionalización, pero desde luego vamos a empezar, si os parece, antes de meternos en las fases de la internacionalización para que el proceso sea exitoso, partiendo de las creencias falsas que hay sobre la internacionalización, que es lo que principalmente acaba en fracaso. A ver, creencias falsas son muchísimas. O sea, todos pensamos que vamos a ir con la maleta llena, como tú decías, y que es fácil, que es el proceso natural. Voy creciendo, la empresa va creciendo, pues vamos a salir fuera. Hay que hacer los deberes. ¿Qué creencias falsas son las más comunes que nos encontramos? Pensar, bueno, muchas, ¿no? Pero la primera es pensar que es tan fácil replicar lo que acabamos de hacer en un país en cualquier otro. Y si no tenemos en cuenta, pues eso, la cultura, la religión, los factores demográficos de ese país. Y bueno, pues nos ponemos en piloto automático. Si hemos sido capaces de hacerlo aquí, lo replico allí y ya estamos, ¿no? Claro, yo creo que eso que ha dicho Pedro es súper importante, porque parte de un análisis erróneo inicial, ¿no? Que no has analizado tu competencia allí, si esto se vende, si no se vende, no has hecho los contactos, porque piensas que es todo parecido y debería de ser así, y debería y parecido son palabras muy malas. Hay que hacer los deberes bien hechos. Hay que planificar estrategia. Yo diría, perdona, Marilo, que yo te diría, Miguel, que muchas veces el problema no es que hayas hecho mal los deberes, es que no has hecho los deberes. Peor todavía. Claro. Eso es lo más habitual que nos encontramos, sobre todo tirando de lo que empezaba a decir Pedro, esa creencia de que, oye, pues como hablan el mismo idioma que nosotros, ya se van a contar las cosas como las contamos aquí, o vamos a resolver las mismas necesidades en el mercado portugués o en el mercado mexicano que estamos resolviendo aquí en España. Los clientes son distintos, el mercado es distinto, el timing es distinto y hay que conocer muy mucho el mercado interno para adaptarlo, ¿no? No solo traducirlo, sino adaptarlo. Incluso dentro cuando hablábamos en el caso particular de Latinoamérica, cada país es distinto, ¿no? Claro, claro. La propuesta que haces para Colombia no es la misma que te sirve para Chile o para México, o sea, hay que adaptar. Y luego la otra creencia que yo más me he encontrado también entre nuestros emprendedores, por una parte esta, ¿no? La que hemos dicho de, oye, pues como me va bien aquí, voy a replicarlo, y no, es adaptarlo, no a replicarlo. Y por otra parte la de, tengo un amigo que es el primo del jefe del gobierno, no sé qué, me da igual la cadena que elijamos, y entonces ya voy de la mano de mi amigo que me va a abrir este país, y entonces elijo internacionalizar en este país porque tengo allí un contacto que supuestamente me va a abrir las puertas del cielo. Y ahí es donde llega el siguiente batacazo. Desaparecen los amigos. Está claro que lo primero que hay que hacer es ver si existe ese mercado. O sea, es que es lo que estamos hablando. O sea, todo parte de un plan que tú puedes haber hecho erróneamente un plan, pero tendrás que comprobar si existe el mercado y tener evidencias lo más cercanas posibles a la realidad de que hay un tamaño, una renta determinada, que esto lo compran y cómo lo compran. Yo creo que Antonio aquí habla muy bien de las marcadas diferencias que hay. Es posible que en un país de Latinoamérica, Argentina, compren de una manera y en Colombia la manera de comprar sea distinta. Porque pensamos, bueno, están cerca, están abajo. No, ni están cerca, ni están abajo, ni son de la misma manera. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Pero sobre todo que no están cerca, o sea que cuando vemos... Como vemos los mapitas reducidos, claro, pensamos que es así, pero no es así, para nada. O sea que en general en Latinoamérica hay distancias entre los países que son más de la que puede haber entre Madrid y Moscú, o sea que las distancias son brutales también, ¿no? Y entonces eso hace que también la cultura y la percepción de los productos españoles o en general, ¿no?, sea totalmente distinta. Bueno, pues ya desmitificamos esas creencias más típicas, ¿vale? Nada de amigos que nos van a abrir las puertas del cielo en el país que nos digan, y acabamos llegando a Dubái pues vendiendo paraguas, por ejemplo, o cualquier otra cosa sin más, ¿no? Porque me abren las puertas de Dubái. Entonces, eso ya está desmitificado y ahora vamos a conocer qué fases son estas en las que tendríamos que
fijarnos para hacer un proceso de internacionalización con éxito? ¿Por dónde empezaríamos? La primera es la que mencionaste al principio, es el estudio. O sea, hay que hacer un estudio de mercado pero súper exhaustivo, analizar mi producto, el producto que yo tengo aquí y cómo tengo que adaptarlo para llegar a ese país. Primero, si el país es adecuado o no, como decía antes Pedro, y después cómo adapto mi producto. Y el siguiente paso... Pero, Antonio, antes de meternos en el siguiente, ¿cómo hacemos realmente este? Porque, claro, si yo no tengo ahí ese contacto, ¿cómo averiguo que mi producto o servicio es adecuado al país donde creo? Bueno. ¿Qué es antes, mi producto en el país o el país en mi producto? No, lo primero es el país. O sea, mi producto lo puedo adaptar porque para eso estoy, ¿no? Para tener flexibilidad y para ver qué es lo que puedo vender. Lo que tengo que ver es el país. Hay un montón de circunstancias del riesgo país, el riesgo moneda que tengo que tener en cuenta. O sea, eso es, ahora entramos en los riesgos. Pero hoy en día, afortunadamente, cada vez es más fácil hacer ese análisis desde casa, ¿no? Entonces tienes desde Internet, básico empezar por ahí, pero luego tienes un montón de organismos que te pueden ayudar, el ICES, las cámaras de Cuando comercio. nos ponemos delante de Internet, ¿qué es lo primero que le preguntamos a Internet para empezar a tirar de un hilo? Vamos a ponernos en la primera fase de las primeras fases. A ver, yo empiezo a buscar el país, busco las características del país, veo a nivel económico cómo está el país, la que decía antes Miguel, características socioeconómicas del país, nivel de vida, y luego intentas ver que los países suelen ser también muy distintos dentro del país. Claro. En qué zona del país y qué es lo que quiero vender. No es lo mismo vender en una zona urbana que en unas zonas mucho más periféricas. Y en general, excepto Europa, en otros países nos encontramos que hay unas diferencias muy marcadas. Sí, hay detalles, por ejemplo, que lo que tengo que tener claro es si en ese país se consume lo que yo vendo. O sea, eso para empezar, porque muchas veces pensamos meter un nuevo producto, esto va a ser un exitazo o no. Esa es la primera pregunta que le haríamos a Google. Esto se consume ahí, y quiénes son los que lo venden y cómo lo ¿Cuánto venden. consumo de mi producto o servicio hay en este país y quién lo está ofreciendo y de qué manera? Y a qué precio y con qué características. Claro, eso es un estudiar estudio, el mercado. Claro. Tiene que ser lo primero. Partimos de ahí. Ya hemos preguntado a Google, ya nos ha dado una serie de datos, ya podemos intuir que nuestro producto, nuestro servicio tiene sentido en el país elegido, y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, en mi caso particular, viajecito. ¿Vale? Tienes que sentir la tierra, o sea, tienes que oler el barro. Se puede hacer a través de las cámaras de comercio, del ICEX, hay muchos mecanismos. Y en la menor oportunidad que tengas, desde luego, tienes que ver con tus ojos eso que estás viendo en fotografías en el otro sitio. Luego ya vienen otros pasos, ¿no? Pero a mí particularmente yo creo que eso es una condición importante para el que no te lo cuenten, tienes que vivirlo, ¿no? Sobre todo cuando te planteas seriamente. Una cosa es soñar, decir, oye, vamos a vender en tal sitio, ¿no? Pero cuando ya te planteas, voy a marcar un plan, tengo una estrategia, empiezas haciendo ese pequeño estudio y, bueno, pues tienes que hacer esa pequeña inversión personal y humana de realmente, ¿no? De verlo y tocarlo y sentirlo y olerlo. Y preguntar, Pedro, Sí, no, desde luego. Tienes que preguntar mucho a los locales. O sea, es exactamente como cualquier otro producto. A mí me llaman señor preguntas. Claro, sí, al final si se gana más siempre escuchando que hablando. Desde luego. Está claro que lo que tienes que hacer es preguntar muchísimo a los locales, a distintos tipos de locales, porque igual resulta que es que el consumidor tipo en este país es diferente que en el tuyo. Claro. Entonces tienes que saber quién es el posible consumidor, si tiene esa renta, si no la tiene, cómo lo hace. O sea, hay que preguntar muchísimo, hay que ser un pesado preguntando. ¿Y socio local o no socio local? Pues depende del país. Hay países en los que es imprescindible porque sin ellos no es que es imposible a nivel legal, y en otros en los que simplemente es muy aconsejable porque te facilita muchos, no es el primo, no es el amigo, pero un socio local te facilita muchos temas, y en otros puede ser una complicación muy seria, depende del país. Ahí sí que hay que hacer un trabajo de estudio importante. También con el potencial socio local. Todos tenemos experiencias con nuestros socios que... ¿Verdad, Pedro? Que asientes con la cabeza. Pues por suerte y por desgracia, claro, porque eso suma parte de tu bagaje, de tu experiencia, pero sí, todos tenemos cicatrices de guerra serias, ¿no? De este tipo de cosas. O sea, Yo la primera que me viene siempre a la cabeza, cuando le tengo mucho cariño a esa experiencia, que fue mi primera experiencia internacional, que te vas a Portugal porque crees que pues son los vecinos, están aquí más cerquita, solo hay que cruzar la raya, como ellos lo llaman, y te encuentras un país absolutamente distinto a España, que lo de menos es que hable en portugués, porque
bueno, pues pasas de repente de ser Mariló a ser la Mariló accesible, pues pasas a ser la doctora doña Dolores tal. Entonces es de repente ya solo eso te cambia la percepción, y lo que tú vendes a la gente llamándole de tú, porque es nuestra manera de hablar, y de repente no, es que allí es un busé y es como es un cambio cultural tan grande que esa adaptación, cuando además eres una empresa pequeña, pues te cuesta muchos meses, mientras que estás llegando y tienes que tener un colchón financiero para aguantar ese soporte. Esa fue mi primera experiencia. Esa es la parte buena de los socios locales, sí. que lo que te hacen es más llevadera esa entrada, ¿no? Pactes lo que pactes, te acompañan más, y bueno, y en este caso yo siempre diría lo mismo, ¿no? El socio local igual tiene que poner algo de dinero para que estemos tranquilos, ¿no? Porque muchas veces te llevas o te buscas los socios, y un socio que no pone dinero no trabaja igual, ni está asumiendo el mismo riesgo. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas también. ¿Cómo elegimos los mercados adecuados para nuestro proyecto? Es decir, ya hemos visto que sí, que vamos a Google, le preguntamos si nuestro producto, si nuestro servicio tiene sentido allí, pero ¿por qué me voy a preguntarle a un país o a otro? ¿Cómo elijo? ¿Qué criterios? No, yo es que no sería para nada restrictivo con eso, o sea, el mundo entero, o sea, hay que buscar todo, o sea, hay que... Ese es Antonio. Pero amplitud de mira, por supuesto, o sea, amplitud de miras total. O sea, somos demasiado restrictivos, nos restringimos por el idioma, nos da mucho miedo otros idiomas. No, lo que hay que buscar es dónde puede tener éxito mi producto, y me da igual que sea en Portugal que en Afganistán. Donde tenga éxito, allí hay que ir y allí hay que adaptarse. O sea, estamos hablando de hacer negocios. Somos empresarios, somos emprendedores, y esto no es fácil. Sí, pero cuesta mucho moverse. Entonces, claro, no podemos empezar por un país e ir testando, porque ahí sí que esa decisión estratégica implica, para hacerlo bien y tener esa planificación que estamos queriendo transmitir y que hay que tener, pues requiere de una inversión económica y de unos esfuerzos en tiempo, porque al final es el emprendedor, es el dueño del negocio, el que, para que eso funcione, tiene que empezar a viajar, tiene que empezar a estar allí, a pisar el mercado. Pero ojo, que si tu empresa no está muy consolidada en España, te puedes encontrar que pierdes el control aquí, porque entre viajes, idas y venidas y lo que se va montando allí. Entonces, ojo con esos riesgos. Yo creo que hay también hoy en día otras herramientas, ¿no? Independientemente del producto o servicio que vendas, el acceso a poderte publicitar a través de la red en otros países te hace, no es que te haga innecesario esos viajes de los que hablaba Pedro, pero igual te facilita eso, ¿no? Porque al final es una inversión más barata, el hecho de poder comprar tráfico, intentar enseñar tu producto, intentar avanzar por ahí, centrar el tiro y luego hacer ese viaje. Yo creo que esa combinación puede ser también buena. A ver, esto Mariló dijo al principio, esto no es fácil, o sea, no es nada fácil, de hecho es bastante complicado, o sea, asume eso, tenlo claro, que es difícil. Y lo siguiente también lo que decías antes, hay que tener un buen bolsillo, o sea, no te puedes ir sin una capacidad financiera suficiente. Esto no es una aventura, o sea, esto es una aventura en el sentido de tal, pero es que es muy serio, y te va a costar mucho más que aquí, porque está más lejos. Entonces, asume eso, o sea, no va a ser para fácil. mí la parte principal también, una de las decisiones importantes es que te vayas cuando tu negocio esté consolidado en España, o al menos cuando te permita que tú no tengas que estar permanentemente pendiente de él, que esas son unas fases quizá pues más avanzadas del proyecto, porque si no, si pierdes el control. Bueno, después de la gran crisis del 2008 y el 2009 y el 2010 en España, hubo muchísimas empresas que se internacionalizaron. Se dieron cuenta que el mercado grande y bueno estaba fuera. Entonces, muchas de esas empresas todavía... No les quedó más remedio que darse cuenta. Claro, no les quedó más remedio, pero todavía tienen cuenta de resultados mejor fuera que dentro. Sí. Bueno, pues hay mucho que hablar. No hemos hablado aún de riesgo país. Tenemos muchas cosas que contarle de la internacionalización. Vamos a seguir profundizando en ello porque nos hemos vuelto a quedar sin tiempo. Déjame que te recuerde que lo que te traemos aquí cada día es solo un pequeño aperitivo de lo que te encontrarás en el MBA del Empresario. Por eso, si quieres ampliar conocimientos, entra aquí en el mbadelempresario.com y descubre el único máster del mercado donde sales con una empresa funcionando y con financiación para tu proyecto. Sí, con el paquete completo. Da igual la fase en que te encuentres o se encuentre tu negocio, te acompañamos paso a paso
hasta donde quieras llegar. El límite lo pones tú y todo online, pero además con mentores que te acompañamos en todo el camino, adaptado a tus horarios de emprendedor y de dueño de negocio, para que puedas hacerlo y para que puedas triunfar donde tú quieras.